Hola amigos, soy Irving Quiroz y quiero enseñarte este nuevo producto, Livendo Masa Madre, quien revolucionará el pan en México, el cual le aportará a tus productos aroma, sabor y textura. Lleva tus recetas al siguiente nivel con Livendo. Disfruta esta receta con Livendo, la nueva masa madre para hornear en casa. Descúbrela. Necesito mencionarte que cuando utilices Livendo le aportará a tu pan sabor, aroma y textura. Sin embargo, no contiene agente leudante. Por lo tanto, en el uso de esta receta es importante utilizar polvo de hornear. Bienvenida familia de Hogar y Pan. Me da mucho gusto enseñarte a preparar uno de mis panes favoritos y de temporada. El pan de muerto y ahora con un toque especial del Livendo que te hará un pan espectacular. Quédate con nosotros. Y los ingredientes para esta receta son los siguientes: harina de trigo, levadura Tradipan, leche, mantequilla, huevo fresco, azúcar, sal, extracto de vainilla, ralladura de naranja, Livendo y agua de azahar. Vamos a comenzar haciendo un pan de muerto. Es una masa básica de bizcocho. Yo lo que voy a hacer es que voy a formar un volcán aquí justo en el centro de mi mesa. Vamos a voltear nuestra harina. Vamos a hacer un volcancito ayudados de este tazón, ya lo sabemos. Vamos a vaciar nuestra levadura sobre completo aquí dentro de mi harina. Está perfecto. Vamos a mezclar un poquito a que se vaya disolviendo. En el centro puedo poner la sal. Vamos a agregar el huevo y también vamos a agregar un poquito de la leche. Ahí está. Voy a comenzar mezclando el huevo con la leche de manera que se vaya integrando con un poco de harina. De poco en poco vamos a ir formando una masita. Eso está muy bien. Ahora es buen momento de agregar nuestro extracto de vainilla para que se vaya aromatizando. También agregaremos nuestra agua de azahar. Si no tenemos agua de azahar, podemos conseguir esencia de azahar, solamente hay que usar un poco menos. Entonces seguimos ahí mezclando. Agregaremos un poco más de leche de ser necesario. Vamos a agregar en este caso el Livendo, que le va a ayudar a la masa a tener más extensibilidad y le va a dar un sabor muy agradable. Vamos a seguir mezclando la masa. Agregamos el extracto, la ralladura de naranja y todo el azúcar. Ahora sí, vamos a meterle ambas manos y vamos a trabajarla hasta incorporar la mayoría de la harina. Esta masa solamente les tendría que decir que de ser necesario agregaremos un poquito más de leche. Recuerden que el líquido de hidratación siempre dependerá de la calidad de tu harina. Hay harinas que absorben mucho más líquido y hay harinas que absorben menos líquido. Entonces, el líquido de hidratación no tiene que ser lo que dice el chef en su receta. Podemos agregar más o podemos agregar menos según sea la circunstancia. Eso es súper importante cuando hagamos pan. Y es buen momento de agregar toda nuestra mantequilla, que la mantequilla también es importante que esté a temperatura ambiente para que se pueda integrar. Y con esta mantequilla vamos a trabajar nuestra masa hasta que nos quede una masa fina, elástica, resistente y lo más importante, que se nos despegue de las manos y de la mesa de trabajo. La masa está lista, se despega perfectamente de la superficie de trabajo. Aquí un truco que yo hago es que siempre coloco la masa y lo que hago es que le voy a dar 4 dobleces. Esto sirve para darle un poquito más de fuerza a la masa y la voy a dejar reposar en esta forma. Vamos a colocar, como siempre, un poquito de aceite vegetal en el bowl, solo un poco. Voy a colocar la masa volteada, la enderezamos para que tenga grasa por encima y vamos a taparla con un trapo limpio. Es importante permitir una fermentación, que es un reposo de 1 hora, 1 hora y media, depende el clima, a una temperatura ambiente entre 18 y 24 grados. Esto va a crecer en 1 hora. Yo voy a regresar con la masa bien fermentada, te la muestro y comenzamos a preparar nuestro pan de muerto. Quiero mostrarte cómo la masa ha crecido por completo, vean. Vamos a quitar este trapito. El trapo siempre va a servir para que la masa no se nos seque. Podemos ponerle también plástico. Vamos a colocar la masa por acá y gracias a que le pusimos aceite, la masa se tiene que despegar fácilmente. Entonces aquí ya tenemos nuestra masa de pan de muerto bien infladita. Retiramos este tazón y aquí lo que tenemos que hacer es porcionarla. Pan de muerto podemos hacerlo individual de 100 gramos, podemos hacerlo 300 gramos, digamos, para una familia pequeña, y hay panes de hasta de 1 kilo que podemos hacer los grandes. Aquí me gustaría hacerlos a unos 300 gramos para mostrarles cómo es que los vamos a hacer. Justamente le atinamos 300 gramos a la primera. Sí, es bien importante que tengamos el mismo peso
para cada uno de los panes que realizamos. Vamos a comenzar boleando, retiramos la báscula, vamos a empezar haciendo un boleado con estas masas, un boleado ligero, solamente para darles forma de bola, no lo quiero tan apretado, una más, perfecto. Yo aquí algo que siempre hago es que divido la masa en 5, 1, 2, 3, 4, 5, imaginariamente tenemos 5 piezas, voy a cortar una. Con esta pieza que corté voy a formar un bollo grande que va a formar nuestro pan principal. De esta manera está perfecto. Y con esta masa que nos quedó, la quinta parte que quité, yo lo voy a dividir nuevamente en 5 piezas. Sin harina, más o menos al tanteo que nos queden 5 pedacitos de harina. Ahí está, esto los voy a hacer más adelante. Vamos a usar un poquito de harina. La harina se usa para que el huesito no se nos funda. Siempre el huesito debe quedar un poquito más durito, entonces una buena idea es hacer esto. Vamos a trabajar esta masa así. Vamos a esta masa. Así estamos formando los huesitos. Vamos a formar 4 huesitos y con la última bolita simplemente boleamos y dejamos ahí a un lado una bolita más que se convertirá en la cabeza del pan de muerto. Estos nuevamente vamos con los 2 dedos a trabajarlos hacia atrás de esta manera, que nos quede una canilla, un huesito bien hecho. Ahí está. Aquí otra canilla, hay que practicar. Si nos queda la canilla un poquito desinflada, un poquito fea, no hay que preocuparnos, siempre el pan de muerto con la levadura que tiene va a inflar y al final va a quedar muy bonito. Entonces volvemos a hacer esto. Perfecto, ya tenemos los 4 huesitos, tenemos la cabecita. Vamos a colocarlo todo esto en una charola de esta manera, que nos quede bien en el centro. Vuelvo a bolear ligeramente el pan, asegurándome que me quede bien parejito. Y aquí el pan de muerto lo voy a aplastar ligeramente. El pan de muerto no es un bollo, es un bollo un poquito aplastado de los lados, justo como esto. Y ahora voy a regresar a mis huesitos. Le voy a dar una aplastada para darles mejor forma. Ahí está. Estos están perfectos. Y recuerden que siempre digo que el mejor pegamento para el pan no es el huevo, es el agua. Me voy a poner un poquito de agua y lo voy a untar el pan, súper poquita agua. Esto va a ayudar a que secándose rápidamente no se caigan los huesitos y no se resbalen. Entonces aquí voy a poner un huesito por aquí. El otro huesito lo pongo perpendicularmente ahí, perfecto, que queden bien alineados. Aquí va el otro huesito y aquí va el otro huesito. Se ve muy bien. Y lo que voy a hacer es colocar esta cabecita aquí encima. Mucha gente se le va de lado durante la fermentación la cabecita, entonces yo recomendaría colocarlo con un poco de harina aquí a un lado del pan. Y este pan se va a ir a fermentar. Vamos a dejarlo 1 hora a que agarre un poquito de volumen y yo regreso con las instrucciones del horneado, pero antes le voy a poner la cabecita y voy a dar las instrucciones del horneado. Nos vemos en un ratito. Los panes de muerto están fermentados, se nota el tamaño, hace rato estaban pequeñitos y apretados. Después de 1 hora, 1 hora y media de reposo, el pan está listo. Yo en este caso le voy a poner un poquito de agua por aquí, presionamos. Esta agua servirá para que esta bolita se quede bien fija. Vamos a hornear 160 grados, 165 grados durante unos 20-25 minutos dependiendo del tamaño. Yo regreso con el pan bien cocido para mostrarte cómo lo terminamos y lo vamos a decorar. Ya tenemos el pan de muerto perfectamente bien cocido. Podemos ver el piso que está bien hecho y se escucha hueco, debe quedar ligero, debe estar perfectamente bien frío. Por esta parte tenemos un poco de mantequilla, siempre hay que usar una muy buena mantequilla fundida, también de preferencia fundirla unos minutos antes para que no esté tan caliente. Y vamos con una brocha a barnizarlo muy bien así. Si ponemos la mantequilla demasiado caliente, vamos a lograr que la capa de la grasa sea muy delgada y no va a poder absorber muy bien el azúcar. Entonces es bien importante que quede bien barnizadita. La vamos a colocar por aquí
Y ahora vamos a poner una rejilla para recuperar todo el azúcar que nos quede. Me voy a limpiar las manos, siempre es bien importante. Y aquí es súper importante darle un reposo de unos 2 minutos para que la mantequilla pierda su brillo. Si yo le pongo el azúcar en este momento, el azúcar se va a absorber. Entonces necesito que yo le pueda poner el dedo y que quede como una capita de cera antes de ponerle el azúcar, si queremos que nos quede perfectamente bien blanca. Entonces me voy a esperar 1 minuto y ya le voy a colocar su azúcar. Otro truco que he aprendido acerca de ponerle azúcar y a través de los años es que al azúcar le puedes poner un poquito de leche en polvo para que el pan quede más blanco, o en este caso una pizquita de harina, así, bien poquita harina, solamente para que blanquee muy bien. Y ahora sí vamos a ponerle el azúcar a nuestro pan de muerto. Vean cómo el color es mucho más bonito. No va a afectar nada el sabor. Yo recomendaría, antes que el azúcar, un poquito de leche en polvo. Ahí está. Terminamos de ponerle el azúcar y lo voy a dejar en la mesa para que vean lo bonito que debe quedar un pan de muerto. Y como pueden ver, nuestro pan de muerto ha quedado espectacular. Es importante que sigas todos nuestros consejos. Hacemos estos videos con mucho gusto, con el único propósito de que seas un experto en el pan. Recuerda que si quieres ver más recetas, recuerda visitar livendo.mx. Hasta la próxima. Descubre Livendo, la nueva masa madre para hornear en casa, disponible en tiendas de autoservicios.